Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella, el podcast que te da saber información interesante acerca de la vida cotidiana, para comentar con tus amigos y conocidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella. En el capítulo de hoy hablaremos sobre San Juan Pablo II. ¿Quién es San Juan Pablo II? Primero que nada, es una persona que impactó y revolucionó la historia de la Iglesia Católica en el siglo XX. ¿Y por qué digo esto? Porque sus encíclicas, su testimonio, su forma de vivir le dieron un sentido nuevo a la Iglesia Católica después de la guerra, después de todo lo que había pasado con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las apariciones de Fátima, la muerte de Juan Pablo II primero. Llegó San Juan Pablo II el 22 de octubre de 1978, pronunciando estas palabras: no tengáis miedo de abrirle el corazón a Cristo. Y ese fue el lema de su pontificado. Más que nada, Juan Pablo II se enfocó en dos cosas. Ahorita no se ve, no me veo por el micrófono. Bueno, para que me vean un poquito más. Bueno, un poquito. Creo que está bien. No importa que me tape el micrófono. Está bien. Como les digo, Juan Pablo II se enfocó en dos cosas, y son dos cosas muy importantes que lo acompañaron durante su pontificado. El mensaje que le dio a la humanidad un 22 de octubre de 1978 de no tener miedo. No tener miedo ante el régimen totalista, ¿cómo se pronuncia? Utilitario que se vivía en Polonia, Rusia, los Países Bajos, Europa, durante el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que viene la Guerra Fría y todo eso. Y otro mensaje muy importante que acompañó a Juan Pablo II durante de 1978 al 2005, que incluso lo tenía como símbolo de su escudo papal, era María, compañera de Juan Pablo II, y aparte le tenía mucha fe. Era muy devoto de la Virgen María. Incluso le atribuye el milagro de intercesión a María. A María bajo la advocación de la Virgen de Fátima. Cuando lo balearon en 1981. El 13 de mayo, casualmente, Juan Pablo II en la plaza de San Pedro recibió una bala o dos balas, no recuerdo bien, por parte de un terrorista que lo quería matar. Y digamos que ese no fue el único evento que quisieron orquestar contra Juan Pablo II. En la película de la investigación de Juan Pablo, que acabo de ver, saludos, sobrina. Saludos, tía, abrazos, la quiero mucho.
en la película que acabo de ver de la investigación de Juan Pablo, que está en todos los cines del país, en los Cinemex, se la recomiendo mucho. Hay una parte donde sacan los archivos de Juan Pablo II. Y en esos archivos vienen todas las actividades que hacía el Papa. Desde que era sacerdote hasta que llegó a Papa. ¿Y quién tenía esos archivos? Los rusos. Los que gobernaban Polonia. Los principales mandatarios del mundo. ¿Y para qué querían o para qué tenían esos archivos? Obviamente los tenían como algo negativo para Juan Pablo II. En 1979 también hubo un atentado contra la Basílica de Guadalupe, pero afortunadamente no pasó nada. ¿Milagro? No sé. ¿Yo creo en los milagros? Sí. Para mí fue un milagro. Un mensaje muy importante que se identifica con el lema de Juan Pablo II hoy en este contexto de la pandemia es: si hoy, incluso en el contexto del mundo afectado por la pandemia, recurrimos a Cristo, también podemos abrir nuestros corazones y mentes, nuestras conciencias, abrir los sistemas políticos, económicos, estatales, culturales, los vastos campos en los que el hombre actúa al mensaje cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que los católicos, los cristianos, los que creemos en Cristo, no solo la religión católica, tengamos la valentía de ir a las calles y cambiar el sistema social, cambiar el sistema político, ya sea con nuestra votación, ya sea con nuestro testimonio, con nuestra vida diaria. Se va construyendo lo cultural, se va construyendo lo político, se va construyendo lo económico. Depende de cómo nosotros nos manejemos. Otra cosa que Juan Pablo II tuvo es que mostró una grandísima fuerza ante la enfermedad. Algo que le podemos aprender a San Juan Pablo II o a Karol Wojtyla es que Juan Pablo II nunca se rindió ante su enfermedad, y vaya que tuvo una enfermedad muy fuerte, que incluso cualquier otra persona no creyente, no sé, ya se hubiera rendido. Pero me estaba preguntando cuando estaba viendo la película, la película de la investigación, ¿qué mantuvo avante y cómo salió adelante San Juan Pablo II? Nada más y nada menos que a través de la oración. La oración lo puede todo. Y el ejemplo, pues, lo vi en mis abuelos. Lo vi aquí cercano porque mis abuelos, bueno, mi abuela, ponle que no tuvo una enfermedad tan grave. Una enfermedad del corazón sí es grave, pero no hizo cama. O sea, me refiero que se la estuvo checando, se la estuvo regulando, y al momento de agonía, pues no fue largo, pues, o sea, se murió al instante, se murió rápido. Y mi abuelo sí tuvo una enfermedad más grave
y que lo debilitó un poquito más. Pero a pesar de todo, mis abuelos duraron 66 años de casados. Bueno, sí, 65 años de casados aproximadamente. Ya casi para cumplir los 66 o 67, no recuerdo bien ahorita. Pero cuando mi abuelo estaba enfermo, que fue en el 2015 al 2017, duró muy poquito enfermo. He visto enfermedades más largas. Mi abuela siempre le preguntaba, ¿te sientes bien? ¿Estás bien? Y mi abuelo nunca lo vi quejarse. Nunca. Y algo que siempre me demostró es que el poder de la oración. El poder de la oración. Y veo como la similaridad de la enfermedad de mi abuelo con la de Juan Pablo II. Y a pesar de todo, la oración y la entrega a los demás siempre estuvo ahí. Creo que para todos nos queda una imagen fuerte. Yo estaba muy chiquita cuando pasó esto, cuando fue la muerte de Juan Pablo II, si acaso tenía unos 7 años. Pero recuerdo a Juan Pablo II, sus últimos años, lo recuerdo a pesar de todo. Y es una imagen y es un recuerdo fuerte el que nos dejó justo al final de sus días, el último Viernes Santo. Juan Pablo II postrado. Esa forma televisiva de su participación en el último Vía Crucis en el Coliseo, ya no tan físicamente presente allí entre tantos peregrinos como antes lo hacía, sino en su capilla sosteniendo la cruz. Para él, la cruz era una clave, era una entrega para entender también el dolor humano y una clave que abría las puertas a la esperanza. Juan Pablo II fue un portador de esperanza. Sin duda, Juan Pablo II nos dio muchos mensajes y fue un defensor de la vida, un portador de la alegría, portador de paz. Algo que decía Juan Pablo II, que era muy contundente en un viaje apostólico a África, dijo: es tan claro el decir sí y el decir no, sí a la vida, sí a la paz, sí a la alegría, sí a la esperanza, sí a la entrega. Y luego decía, no al odio, no a la tristeza, no a la indiferencia, no a la muerte. Y decía varios nos y decía varios sís también. O sea, hizo como un discurso que estuvo muy interesante y nos deja a un Karol Wojtyła, a un Juan Pablo II que estuvo en la historia y está en la historia como protagonista. ¿Por qué digo que está en la historia? Porque todavía, a pesar de Juan Pablo II ya no estar presente físicamente, ya está en el cielo, ya es santo, se sigue hablando, se sigue invocando la intercesión de San Juan Pablo II. Y eso me parece tan importante y tan bonito. Los testimonios que existen, que seguirán existiendo, de las curaciones que han sido atribuidas a la intercesión de Juan Pablo II. Algo que mi abuela siempre me enseñó, mi abuela Lola, que siempre me encomendara a la Madre Teresa y a San Juan Pablo II. A la Madre Teresa
para estar bien en la escuela. Ella me tenía como muy encomendada a la Madre Teresa para salir adelante en la escuela, para que no me pasara nada, para que me cuidara. Y a Juan Pablo II, para que igual llegara con bien a mi casa, tuviera buena salud, tuviera el ejemplo también de San Juan Pablo II. Siempre me dijo, encomiéndate a San Juan Pablo II. Y creo que a partir de ahí se me quedó a mí San Juan Pablo II, San Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y como que de ahí se volvió mi santo favorito. De tanto que me habló de San Juan Pablo II, que a partir de ahí me interesó investigar más de San Juan Pablo II. Y Juan Pablo II Magno. No recuerdo quién dijo que todo el mundo da su contribución. Quien con una coma, quien con un capítulo, putila. Juan Pablo II, el Magno de Wadowice, Polonia, vale más que un libro. Y no hay ninguna duda, hemos sido testigos de cambios de época. ¿A quién se le atribuye que se haya derribado el muro que estaba en Rusia? Digo, en Alemania, perdón. En Alemania. El muro de Berlín. ¿A quién se le atribuye que se haya derribado ese muro de Berlín en 1989? Obviamente a San Juan Pablo II, que también estuvo muy presente. Estuvo muy presente en la ONU, con los principales mandatarios, con escritores, con periodistas, con diferentes personas muy importantes del medio. Hemos sido testigos de cambios de época que ciertamente han tenido matices y raíces muy diferentes. Un elemento fue la elección de San Juan Pablo II, el hombre venido de un país lejano, no romano, de Polonia. Imagínense, Wadowice, Polonia. De ahí se atribuye también la devoción a la Divina Misericordia. Más allá del telón de acero, de repente con él tuvimos que darnos cuenta también de la existencia de Europa del Este. Teníamos muy olvidada Europa del Este. Pero a pesar de que era un protagonista con su palabra, su incitación era extremadamente humilde. No conozco persona más humilde, aparte de Cristo, aparte de María, aparte de los apóstoles, que Juan Pablo II. Y la Madre Teresa, claro está. Era extremadamente humilde. Cuando se le señaló que fue él quien derribó el comunismo, lo negó claramente. Dijo que la divina providencia, usándolo a él también, Juan Pablo II fue un hombre que acompañó todos estos procesos con el testimonio de su coraje y con gestos proféticos, con acompañamiento, con simpatía, con valentía, con la entrega. Juan Pablo II nos enseñó a no resignarnos y a no quedarnos callados ante la mediocridad. Nadie más que Juan Pablo II, sino vivir en la plenitud, escúchenlo bien, de nuestra vida, de tal manera que nuestra vida sea una verdadera obra maestra. No conformarnos con el vivir
solo por vivir. El existir solo por existir. No es así. Tenemos un propósito que cumplir. Para eso venimos al mundo. No venimos solamente a ser un robot, a trabajar nomás por trabajar. Sería muy tonto decir eso, ¿no? Sería muy muy lógico decir que solo venimos a crear dinero, a ser producto del comunismo, del capitalismo, y no es así. Tenemos un propósito, y el propósito es ser felices. Y Juan Pablo II, a pesar de sus enfermedades, a pesar de todo, a pesar de que lo perseguían, fue muy feliz. Fue muy feliz y buscó el bien para los demás. A eso estamos llamados. Y no encuentro figura más pro vida, que revolucionó también el movimiento pro vida, que Juan Pablo II. Juan Pablo II, al inicio de su pontificado, más o menos como en la mitad, 1991, se reunió con Hillary Clinton y con Bill Clinton, quienes eran sumamente y son sumamente pro aborto. ¿Y qué les dijo? ¿Cuál fue el mensaje que les compartió? El mensaje principal de Juan Pablo II fue a favor de la vida. Y de ahí, a partir de ahí, se creó un movimiento pro vida que ahorita está muy fuerte en Estados Unidos. México va empezando. En México vamos despertando, se podría decir. Pero inició principalmente en Estados Unidos y se está moviendo también por Europa. Y es muy bonito ese eco, ese signo de fe y de valentía, el eco de aquellas palabras que tuvo Juan Pablo II para con el mundo. Me parece increíble. Me parece totalmente indescriptible la alegría que tenía Juan Pablo II. El mensaje. Que dan ganas de imitarlo y de ser como él. Pero pues obviamente es difícil, obviamente tenemos que renunciar, obviamente tiene ciertas dificultades, pero no es imposible. Si Juan Pablo pudo, nosotros también. El 22 de octubre de hace 42 años, en 1978, iba naciendo mi hermano, más o menos. Mi hermano nació en enero del 78. Frente a una alfombra de miles de rostros que lo miraban fijamente, en el atrio de la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II comenzaba su pontificado fuerte, exclamando repentinamente: no tengan miedo, abran las puertas de par en par a Cristo. En una época de muros, sistemas opuestos, peleas entre el gobierno, guerras, para encomendarse a una potestad salvadora mayor. ¿Y ahora cuál es el muro? Volviendo al inicio del podcast. ¿Cuál es el muro que nos divide? ¿Qué nos está obstruyendo el paso a nosotros? Muchas cosas, se podría decir. Muchas cosas nos preocupan.
pero pocas cosas nos ocupan. La pandemia, el aborto, la ola de muertes en el país y en América Latina, incluso en Europa, en todo el mundo. Y ahora a nosotros nos toca derribar esos muros que nos están atacando. Ahora el reto es derribar el pequeño muro de un virus y también los muros que nos están dividiendo desde hace muchos años, que son la violencia, que son la muerte, que son el aborto, el genocidio, la eutanasia. Muros que ha creado el gobierno. ¿Y por qué los ha creado? Porque nosotros tampoco les hemos puesto un alto. Nosotros también hemos dejado que se vayan apoderando de nuestros países, de nuestras calles, de nuestros gobiernos, de toda nuestra historia. ¿Por qué? Porque no les ponemos un alto. ¿Por qué? Porque votamos por malos gobiernos también. El llamamiento de Karol Wojtyla resuena intacto en su pertenencia. Resuena intacto en su pertenencia. Y por supuesto se recuerda una frase que se encontró en sus escritos al inicio del pontificado, cuando se hace un recorrido por su historia y se concluye: Debitor factus sum, me he convertido en deudor. Y esto es para mí, y creo que para todos, una clave para interpretar lo que es entonces el fenómeno de Juan Pablo II. Él paga con su vida la deuda del amor. Él se asemeja a Cristo. Algo que también resaltaban mucho en la película de la investigación de Juan Pablo, hecha por José María Ortega y Gasset, era que Juan Pablo II daba su misa a las 8 de la mañana, pero se levantaba desde las 4 de la mañana y en su capilla pasaba horas orando antes de dar la Eucaristía, en privado, a solas, frente al Santísimo Sacramento y encima postrado, a pesar de su enfermedad, a pesar de su vejez. Esto no fue un impedimento para Juan Pablo II. Esto no fue un, pues, ay, estoy enfermo, pues ahí veremos, ¿no? Ahí veremos si cumplo. No, señor. Juan Pablo II se entregó. Juan Pablo II fue una persona también como todos nosotros. Se divirtió, amó, resolvió problemas muy importantes del siglo XX, escuchó, apoyó, tenía amigos incluso y amigas que ya aún siendo papa conservaba la amistad con sus amigos de antaño, con sus amigos de Polonia. El grado de papa no lo convirtió en otra persona. Al contrario, el grado de papa, si bien resaltó en él la humildad y la alegría ante todo. Para ser santo siempre hay que ser feliz. Y es algo que Juan Pablo II nos demostró. En una audiencia general estaban unos payasos con Juan Pablo II
y estaban haciendo su show. Y Juan Pablo II se estaba carcajeando, se estaba riendo del show que estaban haciendo los payasos. Y una persona tan inteligente que hablaba muchos idiomas, la mayoría de los idiomas del mundo los hablaba Juan Pablo y los hablaba perfectamente bien. Incluso en su visita a México, el español pues todavía no lo dominaba muy bien, pero lo dominaba normalmente, o sea, se escuchaba muy bien. En 1979, en cuanto inició su pontificado, un año después, se dedicó a visitar México. Primero Monterrey y después la Basílica de Guadalupe. Que Juan Pablo II, recordemos que era una persona muy mariana, muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Y dijo, México siempre fiel. ¿Y a qué se refería con México siempre fiel? Era que Juan Pablo II relacionaba a México con un pueblo sumamente mariano, y somos un pueblo sumamente mariano y sumamente cristocéntrico. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en el centro. ¿Por qué? Porque aquí también han muerto mártires que se encargaron de defender la Iglesia Católica a pesar de todo. Y eso fue en 1926, el siglo pasado. No tiene mucho, si acaso algunos 90 años, 90 y tantos años de que pasó esto. Y yo sé que México, a pesar de todo, a pesar del aborto, a pesar de la violencia, yo sé que en México existen muchos católicos. Y por eso Juan Pablo II también lo sabía. Juan Pablo II relacionaba a México con María. ¿Por qué? Porque María decidió aparecerse en México, en el cerro del Tepeyac. Y Juan Pablo II paga la deuda, sobre todo con Cristo, como Cristo. Y por eso las palabras abran de par en par las puertas a Cristo. Y siguen siendo válidas incluso el día de hoy. El amor, el sufrimiento, la entrega, no es algo que digas, ay, qué color de rosa, ¿no? Voy a amar, me voy a entregar, no voy a sufrir. No, señores. No es como que digas, pues ya estoy en este camino, estoy amando al prójimo, no voy a ser pisoteado y no voy a ser una persona triste. Obviamente no, vas a tener tristezas, vas a tener aflicciones, vas a tener preocupaciones, pero con la mano de Dios, esas aflicciones, esas preocupaciones son más llevaderas, son más fáciles de afrontar. Y tenemos una deuda. Tenemos una deuda y se paga con amor. Hoy podemos aceptar la invitación que sigue contundente de Juan Pablo II. Es hacer de nuestra parte el pago de nuestra deuda con Dios y en la historia que vivimos. En el siglo XXI, donde vivimos tanta violencia, donde vivimos tantas guerras, donde vivimos tanta muerte. A pesar de todo, siempre podemos responder
un sí, aquí estoy. Aquí estoy, simplemente. A lo que nos toca a nosotros vivir. Cada uno va pasando por diferentes pruebas. En la película se habla también de varios testimonios donde personas con varias enfermedades, familias que incluso a algunas les dijeron que abortaran a su hija y en realidad no hicieron caso al mensaje de la muerte que usualmente el mundo te suele ofrecer. Los doctores te suelen decir: no, pues tu hijo viene con una malformación, tu hijo viene con una enfermedad, abórtalo. No, no es así, señores. No es así. En el testimonio de estos padres que hablaban de su hijo o de su hija que tenía un defecto congénito de nacimiento, que iba a nacer mal, que no tenía vejiga ni riñones, le pidieron la intercesión a Juan Pablo II, le mandaron una carta. Juan Pablo II todavía estaba vivo y le pidieron que orara por esa pequeña. Y esa pequeña, no se imaginan, es un milagro. Aún vive y tiene el testimonio de que su nacimiento y su salud están perfectamente, o sea, nació perfectamente bien, a pesar de que los doctores ya le habían dicho que iban a hacer mal a sus papás. Imagínense si esa niña hubiera abortado, si sus papás hubieran abortado a esa niña, perdón. Imagínense. Otras personas que también tuvieron enfermedades que, o sea, han tenido una salud, se podría decir que buena a lo largo de su vida, y ya en su adultez les salen enfermedades graves que obstruyen su manera de vivir. También le pidieron la intercesión a Juan Pablo II, y es uno de los testimonios, algunos de los testimonios por los que Juan Pablo II también se convirtió en santo, por la salud de esas personas. Hoy esas personas también, gracias a la intercesión de Juan Pablo II. Recordemos que el que hace los milagros es Dios. No niego eso, pero los santos que han sido amigos de Dios en la vida terrenal pueden interceder. Nosotros, que ya tenemos la dicha inestimable de creer, vosotros que vais caminando y buscando todavía a Dios, y también vosotros que camináis atormentados por la duda, no tengáis miedo. ¿A qué le vamos a tener miedo, por favor, si ya Cristo venció a la muerte? ¿A qué le vamos a tener miedo? Si en Jesucristo está nuestra salvación. Precisamente es lo que más queremos. Hacer una realidad lo que nos pedía un antiguo escritor de la iglesia, que es Juan Pablo II, que han sido también otros escritores de la iglesia católica, como lo son San Agustín, San Benito, Tomás de Aquino, importantes filósofos, importantes pensadores de la iglesia católica. ¿Y a qué le vamos a tener miedo si ya Cristo nos lo dice?
no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Espero que les haya gustado este capítulo. A mí me encantó la película, se la recomiendo 100%. Si tienen la oportunidad de verla, si tienen la oportunidad de ir al cine en su ciudad, en su país, no sé quién me está escuchando porque Spotify llega a diferentes países también. Vean la película, no se van a arrepentir de haberla visto. Y más porque José Ortega y Gasset también es un productor de cine muy reconocido y muy bueno. Y por último, otro dato muy importante que se me olvidó mencionar fue que cuando fue el atentado contra Juan Pablo II en 1981, el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, el papá del productor de la película, de la investigación de Juan Pablo II, tuvo la misma operación que Juan Pablo II. Tuvo la misma operación a la misma hora, el mismo día. Y casualmente este señor ya presentía su muerte. A Juan Pablo II, los doctores no creían que iba a resistir el atentado. ¿Por qué? Porque la bala impactó en sus órganos, pues lo tuvieron que operar de emergencia. Este señor también perdió mucha sangre. El papá de José María Ortega y Gasset murió, escribió su epitafio, que ahorita se los voy a leer, permítanme buscarlo, a ver si lo encuentro por aquí, porque estaba viendo la película y pues obviamente no podía sacar mi celular. Lo quería apuntar, sí, pero casualmente no podía, o sea, no tuve la oportunidad de hacerlo. Y pues ni modo. Ay, como que no lo encuentro. Pero rayos. Se los debo. Si me acuerdo, si lo encuentro, se los comparto, claro que sí. Y se los pongo ahí en la descripción. Y otro dato muy importante es que también cuando fue el atentado de Juan Pablo II, una religiosa muy allegada a Juan Pablo II, de las Madres de la Caridad, que murió casi al mismo tiempo, empezó a sangrar. Pero empezó a sangrar por la boca cuando fue el atentado. Justamente cuando a Juan Pablo II le dijeron que su vida ya no corría peligro, esta madre entregó la vida y murió, y dejó de expulsar sangre por su boca. Obviamente se la llevaron al hospital, le dieron atención médica, pero no se podía controlar la hemorragia que estaba saliendo de su boca. Ya hasta el momento de que a Juan Pablo II le dijeron que su vida ya no corría peligro. Y un dato muy importante también es que la bala que impactó a Juan Pablo II, al momento de la cirugía, pues obviamente se la sacaron.
y se la pusieron a la Virgen de Fátima, ya que Juan Pablo II se recuperó, se la impuso a la Virgen de Fátima la corona, allá en Portugal. Juan Pablo II también perdonó a su agresor. Nos da el ejemplo del perdón, nos da el ejemplo del amor. Incluso el agresor todavía le preguntó, ¿pero por qué vienes a mí? Si era claro que yo te iba a matar y no fallé en el disparo. No entiendo por qué estás aquí, le dijo el agresor. Años más tarde, el agresor de Juan Pablo II se convierte al catolicismo. Sale de la cárcel, se convierte al catolicismo. Milagros inexplicables de Dios. Y ya me paso a retirar. Espero que les haya gustado este capítulo y esta platiquita, esta charla de la película. Estuvo muy interesante, se la recomiendo, como ya lo dije. Véanla si tienen la oportunidad. Y por último, para cerrar con este capítulo tan importante de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, la investigación, la película. Una frase de Karol Wojtyła o Juan Pablo II, como le quieran llamar, es: la cruz es la primera letra del alfabeto de Cristo. Una frase muy cristocéntrica. Totus tus, como decía San Juan Pablo II.